Hola de nuevo, bienvenidos a Entre Líneas y Café, valientes seguidores de las andanzas quijotescas. En el capítulo anterior dejamos a Don Quijote y Sancho Panza maltrechos pero libres, aunque sin alforjas y con la promesa de buscar nuevas aventuras. Hoy, en los capítulos 20 y 21, se enfrentarán a terrores nocturnos, cuentos interminables y la conquista de un yelmo legendario. ¿O no? Vamos a verlo. Nuestros héroes cabalgan de noche, muertos de sed tras la última paliza y sin vino en la bota. De pronto, oyen un gran ruido de agua, como una cascada, lo cual les alegra enormemente. Pero la alegría dura poco, porque junto al ruido del agua, escuchan otro estruendo mucho más aterrador, unos golpes a compás, un crujir de hierros y cadenas que hiela la sangre. La noche es oscura, están entre árboles altos cuyas hojas susurran con el viento. La soledad, la oscuridad, el agua y los golpes incesantes crean una atmósfera de puro terror, especialmente para Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo. Pero Don Quijote, ¿cómo no? Se crece ante el peligro. Para él, esto no es terror, es aventura. Declara con pompa: Sancho amigo, has de saber que yo nací, por querer del cielo, en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la de oro. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas. Le describe a Sancho los ruidos como incentivos y despertadores de mi ánimo, y se prepara para acometer la aventura, pidiéndole a Sancho que le espere allí 3 días. Sancho, llorando de miedo, le suplica que no vaya, que es tentar a Dios, que espere al menos a la mañana. Intenta incluso usar la astronomía popular para calcular que falta poco para el alba. Don Quijote, inflexible, dice que no se ha de decir por mí. Que lágrimas y ruegos me apartaron de hacer lo que debía a estilo de caballero. Viendo que no hay forma de convencerlo, Sancho usa su astucia. Mientras finge apretarle las cinchas a Rocinante, ata disimuladamente las patas traseras del caballo con el cabestro de su propio asno. Cuando Don Quijote intenta partir, Rocinante solo puede dar saltitos. Sancho, fingiendo, exclama que es el cielo, conmovido por sus lágrimas, quien detiene al caballo. Don Quijote, sin sospechar la trampa, decide esperar al alba. Para pasar el tiempo y distraer a su amo, y a sí mismo del miedo, Sancho ofrece contar un cuento, con la condición de no ser interrumpido. Comienza la historia de López Ruiz, un pastor enamorado de la pastora Torralba, que por celos la aborrece y decide irse a Portugal con sus 300 cabras. Al llegar al río Guadiana, crecido, encuentra un barquero con una barca tan pequeña que solo caben él y una cabra. El barquero empieza a pasar las cabras, una a una. Pasó una cabra, volvió, y pasó otra. Tornó a volver, y tornó a pasar otra. Sancho insiste en que Don Quijote lleve la cuenta. Don Quijote, impaciente, le dice que haga cuenta que ya las pasó todas. ¿Cuántas han pasado hasta ahora?, pregunta Sancho. Yo qué diablos sé, responde Don Quijote. Pues por Dios, que se ha acabado el cuento, replica Sancho, que allí se acabado comienza el hierro de la cuenta del pasaje de las cabras. Y así, con su cuento interminable e interrumpido, logra que Don Quijote no se mueva. Mientras esperan el alba, abrazado Sancho al muslo de su amo por el miedo a los golpes, al pobre escudero le entra voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Como no osa apartarse, suelta la lazada de sus calzones y, bueno, alivia su necesidad como puede, intentando no hacer ruido. Pero un pequeño ruido y, sobre todo, los olores inconfundibles llegan hasta Don Quijote. ¿Qué rumor es ese, Sancho?, pregunta. ¿Y por qué hueles ahora más que nunca, y no a ámbar? Sancho culpa a las deshoras y los lugares no acostumbrados. Don Quijote, tapándose la nariz, le dice que se retire un poco y que tenga más respeto en el futuro. Finalmente, llega la mañana. Sancho desata a Rocinante. Don Quijote, listo para la temerosa aventura, se despide de nuevo, le recuerda a Sancho lo del testamento y el salario por si muere, y le pide llevar la carta a Dulcinea. Sancho llora de nuevo, pero promete no dejarle. Avanzan hacia el ruido y descubren la causa. No eran gigantes ni demonios. Eran 6 mazos de batán, golpeando tela en el agua. 6 martillos de madera movidos por el agua. Don Quijote queda mudo y avergonzado.
Sancho, al ver la verdad, no puede contenerse, tiene los carrillos hinchados y la boca llena de risa, a punto de reventar. Al ver que su amo también sonríe levemente por la situación, Sancho estalla en carcajadas, repitiendo burlonamente las palabras heroicas de Don Quijote: «Has de saber, oh Sancho amigo, que yo nací, por querer del cielo». Esto sí que enfurece a Don Quijote. Levanta el lanzón y le da 2 buenos palos en las espaldas a Sancho. Sancho, asustado, pide calma diciendo que era broma. Don Quijote, muy serio, le recrimina su burla y le pregunta si cree que, de haber sido una aventura real, él no habría mostrado valor. Se justifica diciendo que no tiene por qué conocer todos los ruidos, y menos los de batanes, que nunca ha visto, al contrario que Sancho, villano ruin que sois, criado y nacido entre ellos. Sancho se disculpa y le pide que no se preocupe más por el maldito brebaje, el bálsamo. Hablan de la necesidad de comer y Don Quijote insiste en que no comer es parte de la caballería andante, sustentándose de hierbas y frutos. Sancho, aunque acepta, decide que él sí llevará provisiones volátiles y de más sustancia, en el futuro. Finalmente, discuten sobre el respeto entre amo y escudero, y el salario. Don Quijote menciona que ha dejado previsto el pago de Sancho en su testamento. Sancho, más tranquilo, promete no volver a burlarse. Siguen su camino y empieza a llover un poco. De pronto, Don Quijote ve a un hombre a caballo, o eso cree, con algo dorado y reluciente en la cabeza. La fortuna le sonríe. Hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino, sobre que yo hice el juramento que sabes. Sancho, escarmentado, teme que sean otros batanes. Don Quijote le asegura que no hay comparación. ¿No ves?, pregunta, aquel caballero que hacia nosotros viene, sobre un caballo rucio rodado, que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro? Sancho responde: lo que yo veo y columbro no es sino un hombre sobre un asno pardo, como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. La realidad era un barbero de un pueblo cercano que iba a hacer un servicio. Como llovía y no quería manchar su sombrero nuevo, se puso su bacía de barbero, de latón reluciente, en la cabeza. Y montaba un asno pardo. Don Quijote, convencido, le pide a Sancho que se aparte y carga contra el pobre barbero gritando: «Defiéndete, cautiva criatura, o entrégame de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe». El barbero, asustado al ver aquella fantasma, se deja caer del asno y sale corriendo, dejando la bacía en el suelo. Victoria. Don Quijote manda a Sancho recoger el yelmo. Sancho lo levanta y comenta: «Por Dios, que la bacía es buena y que vale un real de A8 como un maravedí». Don Quijote se la prueba, pero no le encaja bien. Concluye que el pagano dueño original debía tener una cabeza enorme y que quizá le falta la mitad, la babera. Sancho no puede evitar reírse de que parezca una bacía de barbero pintiparada. Don Quijote desarrolla una teoría: algún ignorante debió encontrar el yelmo de oro purísimo, fundió la mitad para venderla y con la otra hizo esto. Pero no importa, él lo reconoce y lo arreglará en el primer herrero. Mientras tanto, lo usará como pueda. Sancho, práctico, le recuerda que no le protegerá de pedradas de honda como las de la batalla ovina. Mientras Don Quijote filosofa sobre no guardar rencor por el manteo, porque fue burla y pasatiempo, Sancho, que no olvida las palizas, le pregunta qué hacer con el asno pardo abandonado por el barbero. Don Quijote dice que no acostumbra despojar a los vencidos de sus monturas, pero Sancho insiste, al menos, en cambiar los aparejos, que los del barbero son mejores que los suyos. Don Quijote, dudando si las leyes de caballería lo permiten, accede ante la necesidad extrema de Sancho. Y Sancho deja a su rucio, mejorado en tercio y quinto. Tras comer las sobras del despojo de los clérigos, Sancho, autorizado a hablar de nuevo, sugiere que sería mejor ir a servir a algún emperador o gran príncipe. Así, Don Quijote podría mostrar su valor y ser recompensado, y alguien escribiría sus hazañas. Don Quijote está de acuerdo, pero explica que primero debe ganar fama por el mundo buscando aventuras. Describe entonces, con todo lujo de detalles, cómo imagina la llegada triunfal de un caballero famoso a una corte, los niños gritando su nombre: «Este es el Caballero del Sol», el rey saliendo a recibirle, el abrazo,
la presentación a la reina y a la infanta hermosísima. Describe el enamoramiento instantáneo con la princesa, las cenas, las miradas furtivas, las despedidas por la reja del jardín, el ir a la guerra por el rey, vencer, y finalmente pedir la mano de la infanta. Solo hay un problema: ¿cómo probar que es de linaje noble para que el rey acepte? Aunque él es hijo de algo de solar conocido, quizá no baste. Pero no importa. La infanta le querrá tanto que se casará con él, aunque sea hijo de un azacán, trabajador, y si no, la robará. Y claro, hecho rey, casará a Sancho con una doncella rica y le hará marqués o adelantado. Sancho está encantado, eso pido, y barras derechas, a eso me atengo. Ya se ve gobernando, y fantasea con su autoridad, para mí tengo que me han de venir a ver de 100 leguas. Don Quijote le advierte que tendrá que afeitarse a menudo esas barbas espesas. Sancho responde que tendrá un barbero asalariado siguiéndole, como los caballerizos de los grandes. Y así, entre delirios de grandeza y planes futuros, amo y escudero continúan su viaje. ¿Hacia dónde los llevará la próxima aventura? Y eso es todo por hoy. Una noche de terror que acaba en risa, y la conquista de la bacía más famosa de la literatura. ¿Qué les pareció el cuento inacabado de Sancho? ¿Y los planes de emperador de Don Quijote? Cuéntenmelo abajo. No olviden el like, suscribirse y nos vemos en el próximo resumen.